más de cirugía y de la sección de mama del Niño Jesús, y este año tenemos la suerte de que repite otra vez y se lo agradecemos muchísimo. Entonces, muchas gracias y un aplauso para Jorge. ¿Ves cómo te lo tenía que decir? Vale, y como soy muy olvidadiza, en la presentación se me ha olvidado poneros un vídeo sorpresa que tenemos aquí de alguien que nos quería saludar aunque no ha podido estar. Ay, pues también me funcionaba. Buenos días, gran familia de ASIP. Bueno, pediros disculpas por no poder estar con sé que Jorge... que no tengo sonido bueno. Buenos días, gran familia de ASIP. Bueno, pediros disculpas por no poder estar con vosotros hoy allí. Sé que Jorge tiene muchas cosas que contaros y que lo hará súper bien. Y bueno, y por mi parte, pues compartir con vosotros este amanecer en la Annapurna, que veréis que es un espectáculo y que hace que sea imposible para mí estar con vosotros hoy allí. Pero bueno, deseo que paséis una feliz jornada y que podamos estar el año que viene juntos. Un beso muy fuerte. Encargado de transmitirlo cuando vuelva. Ya veis que la doctora se las gasta bien con sus vacaciones, no va a lo pequeño y que se va a la Annapurna a hacer rutas. A ver. Vale. Bueno, pues lo dicho, yo soy Jorge Sánchez, creo que la mayoría ya me conocéis de la charla del año pasado. Yo os voy a hablar un poquito del abordaje quirúrgico, sobre todo de la parte del tórax y la mama en el síndrome de Poland, que es un poco la misma charla que dimos el año pasado, actualizada, contaros alguna cosita nueva y cómo lo estamos enfocando. Muchísimas gracias a todos por tenerme aquí, por invitarme a la organización, porque la verdad que es un gusto, lo hablo ahora con Abraham, que para nosotros el que las asociaciones acudáis a nosotros y poder transmitiros nuestra parte con calma, fuera del ambiente de la consulta, que siempre va todo como con un poco de prisa, y poder contar un poco más extendido todo esto, pues nos viene genial y nos gusta muchísimo. Un abrazo fuerte también que me dijo que os diera la doctora Souto, Enar, que hoy tenía guardia y no podía venir, o sea que la parte de las malformaciones en sí torácicas pues queda un poco coja, pero para otro año seguro que la recuperamos. Y nada más, paso con la presentación. He intentado limitar las fotografías más explícitas de cirugía, pero alguna hay, avisaos que dais, que hay alguna cosa ahí un poquito más desagradable, pero intentaremos que sea lo mismo. Entonces, como ya todos tenéis a los niños crecidos y sabéis de qué va el tema, esto va a ser un breve repaso simplemente de qué es el síndrome de Poland y qué conlleva. Entonces, decimos que es una malformación congénita, en principio esporádica, con poca todavía información sobre su genética, porque creemos que, bueno, pues no depende solo de la genética, sino que es una secuencia que está dada por una compresión de la arteria subclavia, que es uno de los grandes troncos que salen de la aorta, y que en esa compresión pues se afectan todas las estructuras que dependen de esa arteria, que son miembro superior y los músculos del tórax y las costillas. Entonces, aquí tenemos la frecuencia de uno de entre 20 y 30.000 recién nacidos vivos, o sea, una enfermedad rara que afecta más a los hombres, que de preferencia afecta al lado derecho y que como característica más común, más constante, tenemos la ausencia de la porción esternocostal del músculo pectoral que aquí veis, en la foto, pues que es lo que faltaría. ¿Qué asocia? Aparte de esto, se asocia a muchos síndromes, a síndromes que sí que igual tienen una genética más centrada, más conocida, como por ejemplo el síndrome de Moebius, que incluye parálisis del sexto y séptimo pares craneales, que nos afectan pues a la movilidad
de la cara, al poder parpadear, al movimiento de los ojos, etcétera, etcétera, y que se piensa que pueden tener un origen similar. El síndrome de Klippel-Feil, que tiene, además de las manifestaciones del Poland, fusión de vértebras cervicales, que también nos pilla un poco la misma zona y podemos pensar que viene del mismo origen. Y el síndrome acropectororrenal, que además de todo esto tiene malformaciones pues, renales. Muchos más síndromes, muchas más asociaciones, pues simplemente por comentaros alguna, pues eso, esto sigue en estudio, hay cosas todavía que no conocemos y pronto pues tal vez descubramos genes que están directamente implicados o una explicación fisiológica más concreta que nos pueda también ayudar pues, desde el diagnóstico prenatal hasta determinadas acciones antes del nacimiento que nos puedan dar un poco de luz. El diagnóstico es clínico, es decir, se hace en la consulta. No nos hacen falta como tal pruebas de imagen para hacerlo. Las pruebas de imagen son un apoyo en este caso. En muchos casos, en malformaciones leves puede no ser evidente hasta edades ya un poco más mayores, hasta la adolescencia, y lo que solemos ver pues son estas características que veis aquí. Hundimiento axilar de un lado, que el pezón esté pues, desplazado arriba, abajo, un lado a otro, o que directamente no exista. La ausencia del vello axilar ya cuando empieza la adolescencia, que la parrilla costal esté hundida o pues lo que lleva hablando Serafinto este rato, las alteraciones del miembro superior. Podemos tener dedos cortos, dedos fusionados, dedos inexistentes, podemos tener muchas alteraciones de la mano que también nos influyen en este síndrome. Pues este es un caso en el que podemos ver lo que decíamos de este pliegue axilar anómalo, que es bastante característico. Además vemos que todo este polo superior del pectoral está relleno en el lado sano y está hundidito en el lado afectado, y también vemos la asimetría del pezón, que en este caso está elevado y está un poco medializado, está como hacia la línea media. Las manifestaciones son súper variables. Hay un montón de posibilidades, como podéis ver aquí, desde las más leves hasta las más graves, y en este caso pues ahí tenemos pezón, podemos no tenerlo, e incluso malformaciones más severas de las que estamos viendo aquí. Entonces intentamos clasificarlo un poquito, y una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Foucault, que nos lo divide en 3 grados en función de la deformidad que tengamos. Aquí podéis ver un poco cómo se desarrolla la clasificación. Tampoco voy a entrar súper en detalle en cómo se desarrolla, pero bueno, la idea de que grados menores deformidad menor, grados mayores deformidad mayor. Pruebas de imagen, pues la radiografía siempre lo primero, sobre todo para valorar el miembro superior, para ver cómo tenemos los dedos y cómo tenemos los huesos del antebrazo y el brazo. También para comparar longitudes de los dos miembros superiores, y el escáner para ver la musculatura afectada que tengamos, para ver si tenemos defectos de formación de los arcos costales y alguna afectación vertebral. Y aquí pone estrocardia, que es que el corazón está a la derecha, que es una cosa rarísima, pero bueno, que también se puede valorar con el escáner. Aquí veis algún escáner, por ejemplo, de desviaciones claras del esternón con ausencia de arcos costales aquí en esta zonita. Bueno, podéis ver pues la afectación clara, esta asimetría que vemos aquí de esa parte de la parrilla costal en el paciente. Y bueno, después de este repasito vamos a lo que nos interesa, que es el tratamiento. Entonces, justo lo estábamos hablando ahora, que yo no voy a meterme hoy en la cirugía de la mano porque no me lo he preparado básicamente, pero la cirugía de la mano es una parte muy importante también del tratamiento de estos niños. Entonces pues se puede plantear de cara al año que viene, en vez de dar esta charla, una similar, pues intentar hacer algo de cirugía de la mano, que aunque en general todos los que estéis aquí, vuestros niños ya han pasado por esa fase, que es muy temprana, pues siempre puede aportar un poco de luz el volver a repasar qué es lo que se hace en la mano, en las cirugías, y qué revisiones se pueden hacer y qué es lo que estamos haciendo en general, ¿vale? Entonces, en lo que nos compete a nosotros, ¿qué es el pecho? ¿A quién tratar? Pues al paciente que lo demande. Estamos hablando de alteraciones que en lo que nos compete aquí son más estéticas que funcionales, o sea que no son obligatorias.
En el caso de la rehabilitación, lo que os comentaba Serafín, pues eso sí que tiene una necesidad mayor porque de cara a la vida del paciente pues hay que tener una buena compensación y hay que tener una buena función y hay que tener una función respiratoria, aunque no se vea habitualmente afectada, hay que tenerlo todo controlado. Pero esto es simplemente un tema estético y social, entonces no es obligatorio, lo hacemos cuando el paciente lo demanda. Normalmente los pacientes que más lo demandan son las mujeres, porque al final, aparte de tener el defecto de volumen muscular, tienen también el defecto de volumen de la mama, que es más notable y suele ser más demandado. En el caso de los chicos, pues hay chicos que lo demandan y chicos que no. Lo único que tendríamos que hacer es rellenar, digamos que, la zona del pectoral que está hundida. Una guía más o menos de cómo tratar es fijarse en el tórax, después en el pecho y después en el pezón. Cada uno de los tres se puede graduar la afectación que tenemos en distintos grados en función de la severidad y así hacerse pues, un esquema más o menos del tratamiento. Esquema muy complicado que vemos aquí, pero que vamos a ir desgranando rápidamente. Esta primera parte sería la que le tocaría a Enar, que hoy nos la vamos a saltar, que es pues, el tratamiento de las deformidades externales, cuando el esternón está metido para adentro, el pectus excavatum, cuando está hacia afuera, el pectus caenatum, las agenesias costales, es decir, que parte de las costillas no existan. Hay determinados tratamientos que lo que intentan es corregir todas estas alteraciones. Las agenesias costales, cuando son grandes, pueden suponer un problema respiratorio, pero en general es una cosa que pasa muy temprano en la vida, o sea que no llegamos a los 15 años con agenesias costales que nos puedan suponer un problema a ese nivel. O sea que todo lo que estamos hablando también es estético, no es para mejorar la capacidad pulmonar, no es para mejorar ninguna capacidad funcional, sino simplemente para mejorar la estética de la zona. Y después teníamos pues, las dos siguientes partes, lo que es el pecho en sí, pero el pecho, la parte muscular, la parte de volumen del pectoral y luego la parte de volumen del pecho en el caso de las mujeres. ¿Qué hacemos habitualmente? Pues intentar corregir las características que hemos comentado antes, las que son más notables. El pliegue axilar que tenemos que se viene un poquito hacia aquí, hacia medial, la depresión que tenemos en la parte del músculo y la asimetría del surco de la mama, que normalmente está más desdibujado pues porque no tenemos el pectoral, que siempre hace un poquito de volumen y nos lo marca aquí más, que son estas tres cosas que vemos aquí en el paciente. Entonces tenemos varias opciones para hacer esto. Yo primero os voy a comentar todas las opciones que existen. Ya veis que aquí hay una marcada en verde y otra en rojo, que os puede dar una pista de lo que nos gusta y lo que no. Y luego pues os digo cuál es un poco la línea de pensamiento que estamos teniendo en el hospital y cómo nos gusta a nosotros tratar a los pacientes desde el principio hasta el final. Entonces, para la reconstrucción del volumen, una muy buena opción es el injerto de grasa. ¿Qué hacemos? Cogemos como si se hiciese una liposucción, cogiendo normalmente de las piernas o de la tripa, que es donde más grasa hay, se coge esa grasa, se procesa y después del procesado esa grasa se mete en la zona afectada para intentar dar más volumen y compensar esas deficiencias que tenemos. El procesado se hace de mil maneras, la grasa se coge con una canulita como la vemos aquí, de las zonas donde puede haber más acúmulo, se procesa pues en una centrifugadora, se procesa mediante decantación, hay mil maneras de procesarla y pues esto de centro que veis aquí son las células de grasa, que es lo que vamos a infiltrar. Esto es la sangre que la quitamos y esto es como la parte líquida de la grasa, el aceite por así decirlo, que también lo quitamos. Nos queda la grasa bien filtrada y con unas cánulas más finitas pues abrimos una pequeñísima herida en la zona que queremos tratar y vamos metiendo la grasa en esa zona. Ventajas, que la técnica es sencilla y que tiene poca morbilidad, es decir, tiene pocos efectos secundarios. Las heridas son todas menores de 1 centímetro, son varias habitualmente, pero son muy pequeñas. La zona donante, la zona donde cogemos la grasa, no suele darnos ningún problema porque tampoco cogemos volúmenes muy grandes que nos vayan a generar asimetrías en las zonas donde quitamos, es decir, no quitamos tanto volumen como para que quede un hueco, por así decirlo. Y la recuperación es relativamente rápida y el dolor pues tampoco es una cosa muy exagerada. Entonces es un procedimiento que se hace de manera ambulatoria, es decir, el paciente viene, lo ingresa, le operamos y la misma tarde se va a casa. Sí que tienen que estar un mes sin hacer deporte, pero esa es la principal limitación. Por lo demás, pueden hacer vida normal
desde el tercer día que se les pasan un poco los dolores iniciales y ya estén más competentes. Desventajas, pues que esto es un injerto. Injerto significa que nosotros metemos tejido en el cuerpo sin vascularizar, es decir, que no le llegan directamente vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos le tienen que llegar del tejido de alrededor. Yo tengo una capa, otra capa, meto en medio de la grasa y de las capas de alrededor le tienen que llegar los vasos al injerto para que prenda, es decir, para que se pase a formar parte de la zona nueva donde lo hemos metido. Entonces, en ese proceso que tarda unos días, hay parte de la grasa que se pierde. No toda la grasa prende, hay parte de ella porque se muere, desaparece y ya está. Entonces, de todo el volumen que metemos, parte se pierde. Siempre contamos con que hay un 30-40% o incluso más que se puede perder. Y aparte, pues eso implica también que si yo tengo una capa aquí y otra aquí, no puede meter una bolsa así de grasa porque toda la parte del centro no le va a llegar la grasa. Tiene que ser un volumen limitado, no podemos hacer mucho volumen de una vez, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué implica al final? Que para conseguir un resultado aceptable tenemos que hacer un mayor número de procedimientos, ¿no? Esto podemos repetirlo y habitualmente lo repetimos 1, 2, 3, 4 veces, ¿vale? Las veces que sean necesarias para conseguir el resultado que tenemos. Lo he dicho, estas son cirugías relativamente sencillas, pero que sí que implican el volver a hacerlas. Por ejemplo, este caso, una chica que pues la pillamos con unos 13-14 años con el comienzo del desarrollo del pecho y empezamos con injertos grasos con la idea por un lado de corregirle ya no solo el tamaño del pecho, sino principalmente toda esta zonita de aquí, que aquí la tiene más rellena, que es lo que ocupa el músculo pectoral que está por encima del pecho, que aquí la tiene muy hundida. Fuimos rellenando y ahora mismo, después de 4 sesiones, el resultado que tiene que estar muy simétrica. Se le marca un poco menos la clavícula, pero está muy simétrico. Y por el camino, pues también fuimos rellenando algo el propio pecho, en sí la propia mama, que en su caso, como no tiene un desarrollo muy grande del pecho, pues con eso nos ha sido suficiente como para llegar a un resultado bastante aceptable y ahora lo único que tiene es esta diferencia de tamaño, como veis, del pezón que se puede corregir en adelante. Otra técnica quirúrgica, el colgajo de dorsal ancho. Esto es un poco lo que os comentaba Serafín antes, que decía que movían un músculo desde la pierna hasta el pecho para corregir la función, pero en este caso no es nada funcional, es mover el músculo de la espalda, el dorsal ancho, y que nos sirve como para escalar y darle la vuelta y ponerlo en el pecho para rellenar toda esa zona. Es estético, no tiene función. No intentamos que el dorsal ancho haga la función del pectoral, porque como bien os dijo Serafín, esa función habitualmente está conservada por el resto de músculos, por el serrato y por todos los músculos que hay alrededor, y no nos hace falta conseguir mejor función, es simplemente para rellenar el volumen que nos queda en esa zona. Entonces, esto tiene un pequeño riesgo de que también el dorsal ancho es uno de los músculos que realiza esa compensación cuando no tenemos el pectoral y que nos ayuda a hacer la función del brazo, y podemos perder un poquito de función, de fuerza sobre todo, al tirar de la zona donde estaría el dorsal ancho. Yo que sé, pues si haces escalada, pues igual te limita un poco. Entonces es una cirugía que hay que pensarse bien. Aquí os defino un poco lo que es un colgajo, que es lo contrario a un injerto. Un injerto dijimos que metíamos el tejido directamente en el cuerpo y dejábamos que se vascularizase por sí mismo. El colgajo no. Lo que hacemos es coger un músculo, seguir el vasito que irriga ese músculo y sin separarlo, moverlo. Y ese músculo desde el principio tiene la vascularización propia que no se le hemos quitado. El vaso que irriga a ese músculo no lo hemos cortado en ningún momento. Entonces, desde el principio mantiene la vascularización y nos permite mover pues, mayores cantidades de tejido. Entonces, lo que decimos, el músculo dorsal ancho, lo movemos. Este es un caso que es un caso realmente como digamos de reconstrucción mamaria, pero la idea sería un poco esto. Cogemos el dorsal ancho, podemos cogerlo con una parte de piel o no, lo movemos hacia adelante y nos da volumen y nos corrige también bastante bien, que creo que lo tengo aquí, una foto de estas desagradables que os digo, para que veáis un poquito cómo queda después de rellenar el músculo. Todo esto es el músculo dorsal ancho, pasado ya por el pectoral, no sé si se entiende bien. Esto es la cara anterior, digamos, y está el músculo puesto aquí delante, pasado por debajo de la piel. Entonces, ¿qué desventajas tiene esto? Principalmente que dejamos un tajo aquí enorme. Para abrir todo el músculo tenemos que dejar una cicatriz grande en la espalda, que no siempre está disponible, porque incluso por el síndrome de Poland puede estar afectado el dorsal ancho, estar debilitado o no existir directamente, no es habitual, pero puede existir. Como movemos el músculo de su inserción habitual, que le da la función, a otra que no tiene una función clara, ese músculo se va a atrofiar porque no lo estamos usando para su función y va a perder un poco de volumen con el tiempo, y por lo que decíamos que puede dar alguna dificultad para el deporte.
pero es verdad que nos da mucho volumen y sobre todo en casos de hombres que no van a requerir de reconstrucción de la mama, pues es una cirugía que nos puede solucionar de una vez todo el problema, sobre todo en deformidades grandes, es decir, en síndromes de Poland con una afectación severa que necesitan un relleno de mucho volumen que con la grasa no vamos a conseguir solo solucionarlo con procedimientos más sencillos, como decíamos. Luego os cuento un par de cosas aquí que son más opciones que hay. El colgajo pediculado del aumento. El aumento es como una capa que cubre todos los intestinos, por decir. Por dentro de los músculos de la tripa pues hay una capita de grasa que nos recubre los intestinos. Eso podemos, digamos que, recogerlo, sacarlo por fuera y cubrir también lo que es la zona del pectoral. Se hace mediante laparoscopia, es decir, con cicatrices pequeñitas y por lo tanto nos deja una cicatriz mucho más pequeña que lo que hablábamos del dorsal ancho, y esto lo voy a pasar rápido porque sí que es muy desagradable, sale y vuelve a entrar. Entonces veis aquí, por ejemplo, que pues pasamos de tener una depresión muy grande a corregirla muy bien. Nos da mucho tejido, es muy maleable, es decir, se puede colocar como nosotros queramos. El problema que tiene es que es grasa abdominal, al fin y al cabo. Y la grasa abdominal, ¿qué pasa? Que cuando engordamos, engorda. Y cuando adelgazamos, adelgaza. Entonces, al final, como es una cirugía para toda la vida, con el paso de los años, si tenemos cambios de peso, pues esos cambios de peso se pueden traducir en un cambio de volumen en el pectoral que a veces no es muy deseable. Entonces, esta es una técnica un poco más limitada que se puede hacer, pero que nosotros por lo menos no hacemos habitualmente. Y luego, pues, solo por comentar que existen las prótesis personalizadas, que a nosotros personalmente no nos gustan porque acaban dando muchos problemas. El concepto es muy simple: coger, hacer una foto, hacer un escaneado, hacer un molde de cuál es el defecto que tenemos y cuánto habría que rellenar, y hacer una prótesis que corresponde a ese defecto, meterla y dejarla ahí. ¿Qué pasa? Aquí veis, por ejemplo, un caso en el que se rellenó, que quedan bastante bien, pero da muchos problemas. Al final, el meter un cuerpo extraño en el cuerpo, como cualquier prótesis, da problemas. Hay que recambiarlas con el paso del tiempo pueden exponerse, es decir, la piel puede no ser suficiente para aguantarla y puede abrirse un agujero y tener la prótesis en contacto con el aire y hay que quitarla. Son cirugías que dan más problemas que beneficios y entonces en general a nosotros no nos encanta la idea de la prótesis para esta enfermedad. Entonces, esas serían más o menos las técnicas que tenemos para la corrección del volumen del pectoral. Y ahora vamos a pasar un poco a la mama y al pezón, que de primeras pues tenemos lo mismo que decíamos, el injerto graso. No os lo explico de nuevo, misma chica, lo que decíamos, le rellenamos el pectoral, pero también le vamos rellenando la mama. En casos en los que no haya mucho desarrollo de la otra mama, pues puede ser suficiente con esto para hacer todo el tratamiento. Esto lo que nos aporta también es mucha calidad del tejido en el lado afectado. Es decir, muchas veces lo que nos encontramos es que por la propia afectación del Poland, la piel también está afectada y la piel es muy finita. Entonces, si yo quisiera en un futuro poner una prótesis y hacer cualquier otra cirugía para la reconstrucción de la mama, esa piel que tenemos ahí delante no nos lo va a tolerar muy bien porque es una piel que es de peor calidad. Entonces, el meter grasa por debajo nos va creando como una capa más gruesa que nos puede hacer que en el futuro la cirugía definitiva nos sea más fácil. Y esto también lo hacemos, es decir, ponemos grasa en pacientes que no contamos con que vaya a ser la cirugía definitiva, sino que es como un paso intermedio para después poder hacer la cirugía definitiva con su prótesis o con lo que corresponda, sobre todo cuando el desarrollo del otro pecho es mayor y no vamos a poder compensarlo solo con la grasa. Esto que os voy a explicar ahora, todo esto que os estoy contando, nosotros lo hacemos, pero lo hacen en otras partes. Y esto que os cuento ahora, la técnica existe, pero un poco la manera de pensarlo pues no está muy extendida y es una cosa que estamos ahora nosotros justo intentando mover por congresos y demás porque nos parece interesante, nos está yendo bastante bien y es pues un poco la diferencia, ¿no? La prótesis expansora de Becker es una prótesis de mama, como las que se usan en cirugía estética o en reconstrucción mamaria, pero que parte es silicona y otra parte es una bolsita en la que se puede meter suero a través de esta válvula. Esta válvula se pincha por aquí y se puede meter suero dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ponerla en chicas que estén comenzando con el desarrollo del pecho para dejársela puesta durante los años del desarrollo para ir a través de esa cavidad que tenemos que podemos rellenar con suero, ir compensando el volumen del pecho, es decir, para ir agrandando la prótesis según se vaya agrandando el pecho sano.
Con esto que conseguimos, no una corrección de la forma del pecho, que ya veis aquí que es claramente asimétrica, pero sí una corrección de volumen que nos hace que por lo menos para estar vestido, para comprarme un sujetador, para hacer mi vida, no tenga que pues, estar con prótesis externas y con problemas porque las tallas sean distintas. Esto es una cosa temporal que solo se deja durante el desarrollo y una vez tenemos terminado el desarrollo, a los 17, 18 años, la edad que sea, pues ahí nos planteamos el tratamiento definitivo. Pero sí que es verdad que a estos pacientes muchas veces durante el desarrollo no se les ha dado ninguna alternativa. Directamente se les ha dicho, oye, mira, no, cuando llegues a tus 17, 18 años ya nos plantearemos qué hacemos y cómo te corregimos esto, pero te pasas toda la adolescencia con una asimetría muy grande que puede pues, generar problemas sociales o de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos parece que es una muy buena solución intermedia para intentar dar volumen a estas pacientes. Ya veis además que la cicatriz es pequeñita, que no nos va a generar después ningún problema a largo plazo, o sea que nos está yendo bastante bien con esto. Cirugías definitivas ya. Lo más habitual, entre comillas, el implante mamario. Al final, una prótesis, igual que se hace en las pacientes de reconstrucción mamaria. El implante definitivo pues es un implante de silicona exactamente igual que el que se usa en reconstrucción mamaria y en estética, y por el medio tenemos el expansor, que es, así como os decía que el Becker tiene una parte de silicona y otra de suero, pues esta es solo suero, es una prótesis vacía que solo tiene suero, que nos sirve sobre todo para cuando rescatamos a algún paciente que ya está en edad de hacer la cirugía definitiva y no se ha hecho nada, puede hacer una expansión del tejido, una expansión de la piel más rápida durante unos meses para que después nos quepa la prótesis. Porque cuando tenemos la piel plana, si yo intento meter una prótesis directamente, nos cierra, no nos da la piel. Entonces tenemos que expandir durante unos meses y después cambiar la prótesis expansora por una prótesis definitiva. Igual que la otra tiene una válvula que en este caso va integrada, se va pinchando en la consulta, poquito a poco se rellena y cuando está lista, pues se cambia por una definitiva. Es una técnica sencilla, los resultados son muy reproducibles porque así como os digo que las prótesis de pectoral no dan buenos resultados, las prótesis de mama, tanto por la reconstrucción mamaria como por la cirugía estética, están súper estudiadas y son muy fiables y tenemos las técnicas necesarias para que nos vaya muy bien. Pero no deja de ser una prótesis también. No deja de ser un cuerpo extraño que metemos en el cuerpo y que sabemos 100% que no va a durar toda la vida, que dura alrededor de 20 años. Pueden ser 10 o 2 o pueden ser 25, pero en algún momento va a haber que cambiarla. Y como no estamos tratando a mujeres de reconstrucción mamaria que pueden tener 50, 60 años, que ya cuando se planteen el recambio, pues o se la quieren quitar o quieren ya pensar en otra cosa. En este caso estamos tratando a chicas de 18 años que si se ponen una prótesis, pues van a requerir a lo largo de su vida 2, 3, 4 recambios si quieren mantener esa prótesis. Entonces, esto es una cosa que hay que explicar muy bien en la consulta y que hay que tener muy clara pues porque condiciona mucho la vida, en cierto modo. No es una cosa que vaya a tener que estar uno todos los años pendiente de ella, pero que sí que hay que saber que cada X años va a haber que hacer un recambio. Y además pues tiene sus complicaciones específicas, como que lo más habitual, lo que leéis aquí de contractura capsular, quiere decir que cuando yo pongo una prótesis dentro del cuerpo, cuando pongo cualquier material externo, el cuerpo lo que hace es intentar aislarlo. Dice, esto no es mío, yo lo dejo aquí fuera del cuerpo, entre comillas, y hace como una cápsula alrededor. Eso es natural y lo hacen todas. Lo hacen también en las prótesis de cadera y lo hacen en cualquier prótesis que metamos dentro del cuerpo. Lo que pasa es que esto, como la prótesis de cadera está dura, es metal, esto no, esto es silicona, es blanda, entonces esa prótesis, esa cápsula, si es finita no nos va a afectar, pero si de repente el cuerpo reacciona demasiado y sea gruesa, pues nos va a convertir la prótesis en una pelota, entre comillas, dura, porque digamos que ese tejido va a aplastar la prótesis y a dejarla comprimida, por así decirlo. Eso puede incluso generar molestias y dolores y a veces pues requiere de extracciones de la prótesis, recambios u otras cirugías. Y luego tenemos la parte de que en este caso no estamos poniendo una prótesis mamaria de cirugía estética en la que tengamos un pecho que es simétrico, entonces ponemos una prótesis de cada lado, son iguales y ya está. Estamos hablando de que hay un pecho que está desarrollado y otro que no. Estamos poniendo una prótesis en un lado y en el otro no. Entonces la prótesis nunca se comporta igual que el pecho sano. El pecho sano con el paso de los años va cayendo, tiene otra forma, va sufriendo cambios y la prótesis no. La prótesis se queda donde está. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando ponemos una prótesis en un lado, pues con el paso de los años va a haber una asimetría. No tanto de volumen, que eso va a estar compensado, sino de forma, se va a ir asimetrizando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos para compensar esto? Mastopexias, que es básicamente corregir el lado sano para igualarlo lo más posible al lado de la prótesis, que aquí lo vais a ver muy bien.
esta chica pues tenía su síndrome de Poland con el pecho menos desarrollado, el otro pecho con bastante desarrollo. Nos llegó ya mayor, creo que llegó como con 16 años, entonces le pusimos la prótesis expansora, que ya ves que queda ahí como muy pelota, pero es una cosa temporal solo para dar de sí la piel. Y después le redujimos un poquito su pecho sano y se lo colocamos a la altura de la prótesis y le cambiamos la prótesis expansora por una prótesis definitiva. Me da pena porque estuve buscando y no encontré las fotos, porque esto es justo después de la cirugía, que ya ves que las cicatrices están como recientes, lleva ya unos meses superada y está súper bien, está bastante mejor que ahora, porque no tiene ese aspecto que da aquí como tan de pelota en el centro. Me gustaría que lo hubieseis visto, pero no encontré la foto. O sea que la próxima vez que la vea yo le pediré hacerle una nueva. Y también para que veáis pues, un poco el tema de la mastopexia, cómo funciona. Esta es una chica que no tiene un síndrome de Poland, pero que tiene una malformación external, que podéis ver aquí que el esternón viene bien, viene digamos esvoltado por aquí, y aquí como que se hunde, ¿vale? Entonces una malformación también que no tiene ninguna repercusión funcional, pero que a la chica le afectaba bastante. Y antes de plantearlo, lo hablamos con los cirujanos torácicos, con Enar y con el doctor Morato, y antes de plantear, pues ponerle ninguna prótesis external, que son también cirugías que pueden dar más problemas, dijimos, ¿por qué no te corregimos un poco el pecho, intentamos levantarlo un poco y rellenar la parte del medio y a ver qué tal te va con eso? Y está contentísima y no ha hecho falta hacerle nada más. Entonces estas cirugías que parece que son un poco intermedias, que tampoco dan un resultado muy definitivo, pues nos pueden ayudar a ahorrar otras cirugías a pacientes con malformaciones externales. Y por último, la opción que es, entre comillas, la mejor, que son los colgajos libres microquirúrgicos, que es exactamente lo que os contaba Serafín sobre coger el músculo y ponerlo en otro sitio. Claro, esto es un colgajo, pero desde la pierna hasta el pecho yo no puedo mantener el vaso que irriga a ese músculo y llevarlo por dentro y subirlo. Tengo que cortar ese vaso y suturarlo a otro vaso arriba. Y esa es una cirugía que en concepto es lo mismo de lo que hablábamos, pero en cuanto a técnica es mucho más compleja. Entonces se convierten en cirugías muy largas y muy pesadas, entre comillas, no pesadas porque nos aburran, sino que simplemente que son muchas horas de quirófano y son complejas, hay un manejo anestésico muy específico, y bueno, hay que planificarlas muy bien simplemente. En el caso del pecho, lo más habitual es coger, digamos, que la tripa por debajo del ombligo, como si se hiciese una abdominoplastia también estética, pero lo que se quita se utiliza para colocarlo en el pecho. Entonces, esto, pese a ser muy complejo, tiene la ventaja de que no es un cuerpo extraño, no es una prótesis, es definitivo. Lo ponemos y nos olvidamos para toda la vida. Ya está hecho, ya tengo mi pecho simétrico y lo voy a seguir teniendo simétrico durante toda la vida porque también como es tejido propio, va a engordar conmigo, va a adelgazar conmigo y va a mantener un poco el mismo comportamiento que el otro pecho. Desventajas, lo que os digo, que es, aquí perdón que me salté esto, podéis ver un caso de cómo queda. Este es un caso de reconstrucción mamaria después de un cáncer, pero bueno, la idea sería la misma. Desventajas, aparte de la dificultad de la cirugía y que el postoperatorio es más largo, las cicatrices, que al final estamos abriendo una cicatriz de lado a lado en la tripa para colocar eso en el pecho. Entonces, en general, las chicas de 17-18 años no tienen ganas de meterse en ese berenjenal. Y dice, pues ya cuando tenga 30 años o 35 y me toque hacer mi primer recambio de prótesis, ya me plantearé si quito la prótesis y pongo esto, que siempre estamos a tiempo de hacerlo, siempre se puede hacer. Pero es verdad que plantearse en 18 años con una cicatriz en el abdomen de lado a lado, pues muchas veces no es una cosa que apetezca mucho, y aunque la prótesis no sea una solución definitiva, lo prefieren por estas razones. Entonces, por eso no os traigo un caso de síndrome de Poland, porque no tenemos muchos, porque no suelen quererlo las chicas, y me parece súper razonable, vamos. Y después, de cara a la última parte que nos queda, que es la reconstrucción del pezón, pues si la asimetría es leve, podemos hacer pequeños movimientos para intentar corregir esa asimetría, y cuando directamente no lo hay, lo que hacemos es, pues esto, cogemos la piel, la rebuñamos ahí un poquito para que haya un bulto, y después un tatuaje. Y queda fantásticamente. De hecho, esto es un tatuaje. Esto tiene el bultito aquí en el centro, y luego todo alrededor es un tatuaje, porque está todo esto que veis aquí, perdón, todo esto que veis aquí, todo, es la piel de la tripa, o sea que no tiene obviamente pezón, y esto está reconstruido. Entonces, ya para terminar, la unidad de mama adolescente que habíamos dicho ya en la charla pasada, pues es una cosa que está en desarrollo, estamos intentando
llevarla a cabo lo mejor posible. Nuestra filosofía es un poco que en el Hospital del Niño Jesús tenemos la gran ventaja de poder atender a los pacientes hasta los 18 años. Esta es una patología que la edad en la que nos afecta principalmente es en el desarrollo en la adolescencia, justo digamos que en el momento en el que la atención primaria y la mayoría de los hospitales nos obligan a hacer el cambio a adultos. Entonces nos quedamos ahí un poquito en tierra de nadie, porque si a los 14 o los 16 me tienen que cambiar de médico y todo ese plan quirúrgico que tenemos me lo tiene que pasar a otra persona, pues muchas veces se pierde y no se lleva con la misma calidad. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Que nosotros, como tenemos esta ventaja de poder atender hasta los 18, intentar centralizar un poquito el tratamiento de estas mamás, coger todas las que nos vengan y las que podamos para darles el mejor tratamiento posible. No solo los síndromes de Poland, sino todas las anomalías del desarrollo de la mama en el resto de pacientes que tienen otro tipo de patología. Lo de la consulta monográfica por ahora es una utopía, pero aquí lo tenemos como idea. Nos gustaría poder hacer una consulta solo de pecho que coincidiese con la consulta de cirugía torácica y que tuviésemos una relación muy directa, que ya la tenemos, pero bueno, mucho más reglado, pues con todos los servicios que pueden estar relacionados con el tratamiento de este paciente. Entonces, bueno, pues proyectos que tenemos en marcha, que intentamos llevar a cabo, pero que, como todo, van poquito a poco. Y ya está, esto es lo que tengo que contaros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, yo he oído ruido de sillas ahí arriba, así que yo creo que estaban acabando ya también la actividad de pintura, porque aunque nos habíamos comido un poquito del principio con el café, que yo creo que también está muy bien porque hay que aprovechar para hablar entre nosotros, muy agradecidos de que repitas la propuesta que has hecho de pues para el año que viene o cuando venga ENAR, o lo de las manos y la cirugía en las manos, pues muy interesante. Y nada, pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta ahora ya. No tenemos a los niños por aquí. Pues lo siguiente... Sí, porque estamos justo en la época en la que estamos todos o tosiendo pues nada, tenemos ya tiempo libre hasta la comida, que en principio es dentro de 1 hora, así que os dejo espacio pues para preguntar, para despedirnos, para hablar, y a las 2 nos vemos fuera comiendo. Va a quedarse a comer Jorge con nosotros. Creo que Serafín tiene lío con todos los deportes infantiles, así que nada, pues aprovechamos cada uno a dialogar, a hablar, y nos vemos en la comida. Muchas gracias.